dejar grabada. La voy a grabar y la voy a dejar grabada por si no me escuchan o me escuchan mal y la quieren escuchar después, ¿está? Profe, Sí. mira, encontré esto y si querés decirme si está bien o no. Mm. Darwin sostenía la teoría de selección natural. Las ideas eran: lucha por la supervivencia, todas las especies tienden a producir más descendientes que los que se necesitan para su preservación. Esa sería una de las ideas. Después, otra de las ideas serían variaciones heredables. Distintas características de los progenitores se ven reflejadas en las crías. Algunas características son color de pelo, tamaño de cuerpo, resistencia a ciertas enfermedades. Después sería la selección natural y reproducción diferencial, que serían los individuos beneficiados ambientalmente poseen variaciones ambientales favorables. Así dejan más descendencia que las especies que tienen variaciones heredables menos favorables. Eso, esto y tal. No sé si está bien o mal. Sí, está perfecto. El tema que hay que ver si ustedes cuando lo leen lo entienden. Entonces eso mismo que vos dijiste está acá en estos 4 postulados. ¿Sí? Son los 4 postulados que mucho de lo que vos dijiste está acá. Entonces, el primero dice que los individuos que forman las especies son variables. ¿Qué quiere decir eso? Pensemos en los seres humanos. Tenemos distinto color de ojo, distinto color de piel, distinta altura, distinto peso, distinta forma de nariz, Somos variables. distinto peso. Parecen muchas variaciones, hay variaciones. Las especies son variables. Ok. Eso es lo primero que se tiene que dar. Si fuéramos todos iguales, no habría selección natural. La segunda, algunas de estas variaciones pasan a los descendientes, no todas, algunas, porque si yo me caso con una persona y tengo un hijo, ese hijo va a heredar algunas de mis características, no todas. Porque O sea, también el agarra hecho de... características del otro individuo en sí también. O sea, de los dos. Claro, claro, O sea, sí, por ejemplo, tiene la mitad de los genes del padre y la mitad de los genes de la madre. Pero por más que mi marido tuviera color de ojos verdes y yo marrones, mi hijo puede heredar los verdes del padre o los marrones míos, claro, la ¿no? cosa es cuando No se puede dar heredan, pero ambos. de No dos puede dar especies diferentes, ambos. o sea, especies no, o sea, ¿cómo decirlo? Los postulados, viste que tenían características, o sea, de, por ejemplo, de colores de alguno y colores de otros, ¿no? O sea, habían diferentes cosas de postulados en sí. Postulados, no, sí. Sí, eso. O sea, pero no puede heredar Esa es la ambos. variabilidad. No ¿Eh? puede heredar ambos colores No, de ojos. No es Claro, o sea, posible. no, no. Y un postulados ojo son. de cada color. O sea, ¿por qué? Postulado un pájaro. No, un postulado No. es ¿Qué? algo que yo digo, algo que yo postulo, Ah, algo que yo aseguro que va a pasar de cierta forma. Por eso dice 4 postulados. Un postulado es que los individuos que forman las especies son variables. Para contestar la otra pregunta. No se pueden heredar los dos colores. Los perros, por ejemplo, siberianos que tienen un ojo de un color y otro ojo de otro, eso es una falla en la expresión genética del gen que hace que sea así, pero no es porque un color es del padre y el otro es de la madre, no, hay una falla en la pigmentación si no todos y, esa, seríamos miti y miti pasó casi. eso. O sea, si no todos seríamos casi Claro, miti miti, ojo verde, ojo rojo, eso, o sea, Pasa azul. eso sería la herencia de las mezclas y en realidad no es lo que pasa. ok. Ya quisiera yo tener ojos verdes y Bien. azules. Abren el micrófono para reírse, pero ustedes son terribles. Bueno, los postulados de Lamarck, o sea, de Lamarck no, de Darwin, o sea, lo que dijo Darwin es que para que ocurra la selección natural tiene que haber variabilidad. Esa característica tiene que ser heredable, que eso era lo que no decía Lamarck, ¿no? Como los músculos, que yo le decía, los músculos míos no se heredan. Bueno, y en cada generación se producen más descendientes de lo que pueden sobrevivir. Rodrigo, calla el perro, Rodrigo. Bueno,
decir que en cada generación se producen más descendientes de los que pueden sobrevivir. Y por ejemplo, tienen las mucho tortugas. Iba a dar Sí. otro ejemplo. ¿Se trancó? Yo iba a decir, por ejemplo, lo vi en Nat Geo Wild, ¿no? Pero o sea, en lugares helados, por ejemplo, hay aves de que tienen tantos descendientes, o sea, tantos hijitos, y llega un momento de que, por ejemplo, hay alguno que se le muere, o sea, porque no soporta o el frío u otra cosa. No sé si Sí, me entendía con exactamente. eso. Sí, exactamente. Yo iba a dar el ejemplo de las tortugas de las Galápagos que ponen los huevos en la playa y cuando los huevos ponen cientos y cuando los huevos eclosionan, la tortuguita bebé, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cruzar toda la arena para llegar al agua. En ese ¿Por qué camino, no ponen las en la arena gaviotas... si viven en el agua? ¿Por qué no ponen en el agua y listo? Es muy buena tu pregunta, Wikipedia. Rodrigo, es muy buena. No, ¿por qué? Porque por el calor, por la temperatura. La temperatura que las tortugas no empollan los huevos, ¿me entendés? Y es lo que estamos hablando, la selección natural no va a la perfección. Entonces ese huevo para desarrollarse necesita cierta temperatura. La pobre tortuga sale del agua, hace un pozo bien hondo y después tapa los huevos con arena. Es como la gallina cuando lo empolla. Entonces así el huevo tiene la temperatura adecuada para que la tortuga se desarrolle y pueda salir del huevo. El tema es que cuando las tortugas, ¿viste? Te contesté. El tema es que cuando la tortuga sale, tiene que llegar al agua porque es el medio donde vive. En ese camino de las 100 tortugas, las gaviotas se tiran como desesperadas a atrapar las tortugas en el camino, los bebés para comérselos, y solo llegan a ponerle 20 al agua. Después que llegan al agua, se van a encontrar con un montón de depredadores y van a quedar 10, y así. Entonces, para que exista selección natural, por la lucha de los depredadores, por la lucha de la supervivencia, es que tenemos que tener más descendientes de los que van a sobrevivir. ¿Sí? Y el cuarto postulado dice que la supervivencia y la reproducción de los individuos no es al azar, que no vas a sobrevivir de casualidad, que vas a sobrevivir, y ahí eso es lo que dice Darwin, porque sos el más apto. La palabra es apto. En la filosofía también, o sea, el año pasado lo dimos eso, que también la profe mismo nos decía, esto también asocienlo el día de mañana con biología, porque le va a decir lo mismo, o sea, de que se creía de que o sea, el que más sobrevivía era el que estaba más apto en sí, o sea, de desarrollo en sí, como ponerle una persona súper desarrollada físicamente y todo, o sea, ponerle en este caso de la tortuga, no creo de que sea, o sea, desarrolle nada de eso, ¿no? De lo físico, siempre son lentas, pero ponerle en otro tipo de especies, o sea, la más apta es la que más sobrevive. Y sí, la tortuga que va a llegar, pero lo que pasa es que están en juego las dos cosas. Si hay una tortuga que es más rápida que las otras, puede llegar antes y puede no ser atrapada por las gaviotas. Y entonces ahí sobreviviría la más apta. Pero también puede ser que esa tortuga que sea la más rápida sea la que primero vea la gaviota y que primero se come. Entonces tenemos las dos cosas, el azar, la suerte y la aptitud. Después, que esa tortuga, que fue la más rápida, la que pudo escapar de la gaviota, logre reproducirse, depende de su eficacia. Y eso es lo que dice Darwin. De acuerdo a su eficacia y su aptitud, va a ser seleccionada naturalmente. Entonces, repasamos. Tiene que haber variabilidad. Esa variabilidad tiene que pasar a la descendencia, o sea, tiene que estar en nuestros genes, tiene que sobrevivir, reproducirse, y para eso es que hay que dejar más descendientes de los que en realidad van a sobrevivir para que sea seleccionado naturalmente. Vale. Dos personas que son bajitas de estatura, ¿puede tener alguien mucho más alto que ellos?
un hijo mucho más alto que ellos? Sí. Según Sí, como sea, creo. Igual. sí puede. Porque, ¿qué pasa? Pasa que en mis genes, por ejemplo, que yo soy la madre, ponerle que yo sea bajita y mis dos padres sean altos. Entonces mis genes tienen el gen de la altura. Ah. Profe, Y si el padre tiene un padre que fue alto y una madre baja, va a tener el gen de la altura. Entonces, de esos dos depende cuál se exprese después en el niño. Es como una ruleta. pero igual, o Nosotros sea, tenemos un combo de genes. claro, pero ¿sabes lo que pasa también? De que, por ejemplo, cuando hay dos personas, por ejemplo, yo tengo unos vecinos que son enanos, o sea, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, o sea, el padre es como enano y la madre enana y tuvieron una hija que es un poquito más alto que ellos, pero siguen siendo enanos, o sea, estaban la misma. O sea, esa es la pregunta también mía, ¿no? De que dos personas que son como, por así decir, enanos, No, podrían pero tener cuando vos decís, por así decir, enano, ¿te estás refiriendo a super petizos o a enanos de que tienen la enfermedad del enanismo? No, no, o sea, súper petizos. Ah, O sí sea, sí, si pueden, tienen la tienen, enfermedad ya sé que sí o sí va, el descendiente va a salir, o sea, con esa claro, porque característica es una también. enfermedad congénita. Claro. Pero puede que no también. Y a Puede suerte que de no, porque verdad. nosotros traemos los genes de nuestros padres y de nuestros abuelos. Entonces en nuestros genes puede haber otros genes que sean diferentes a los que se ven en nosotros y los podemos heredar. Claro, a través del árbol genealógico. Pasa, claro, ahí vas buscando los genes, las características y en algún momento vuelven a aparecer. Como ojos claros. En una familia que nadie tiene ojos claros, de repente aparece un niño con ojos claros. Y bueno, si buscas para atrás, vas a encontrar a alguien que tenía ojos claros. De eso se trata. Igual los seres humanos no somos ejemplo de selección natural, porque la selección natural no tiene eficacia en nosotros porque nosotros no elegimos al más apto para reproducirse. Nosotros elegimos basándonos en otras características psicológicas, económicas, físicas, que no es No, por lo que eligen el sí, o animal sea, elige al mejor, nosotros no. claro, o sea, nosotros y ponerle a una persona que no tiene economía, o sea, no está soportado por una economía, nos da igual. O sea, va, para algunas personas no, porque hay otras que son interesadas, Claro, pero pero te da igual a vos que sos de clase media, pero a veces al de clase alta no le da igual, ¿me entendés? Y a veces hay personas de clase baja que eligen a alguien de clase alta y no le importan las características físicas. Pero más allá del dinero podemos hablar del amor, ¿me entendés? Entre los animales no eligen por amor con quién van a tener, sino que eligen al que le va a dar mejores hijos. Por eso la selección natural no actúa sobre los seres humanos. Bien, vamos a otra. Ah, no, esperen que les explico esto. Entonces, acá dice, tarea, explica cómo comprobó Darwin estos postulados mediante la observación del pico de los pinzones. Entonces ahí van a explicar cuáles eran las variables que había en el pico, si pasaban a los descendientes, qué aves sobrevivían y cuáles se reproducían, y cuál era la o sea, la ventaja de los primera, distintos. claro, o sea, en la primera nosotros tendríamos que poner, o sea, los diferentes tipos de especies en sí sobre... Ah, lo que pasa es que me olvido el nombre del pájaro ese, Pinzón. pinzón, eso. Pinzón, es fácil. Sí, verdad. O sea, busco los nombres de las especies de los pinzones, o sea, las diferentes variables de especie, el Mirá, vos color pones del... en Google Darwin y los pinzones y ya está, te va a salir. Mira, es fácil, acuérdate yo. Acuérdate de las pinzas y en las zonas, juntaros. Pinzón, ¿entendés? Ah, qué feo pájaro. Claro. Parecen gorrión. Bueno, cada uno de esos pájaros tiene picos diferentes. Esa es la variabilidad que tomó en cuenta Darwin, los picos diferentes. Entonces tienen que ver en qué eran favorables esos picos, por qué un pico para esta zona, un pico para otra, y explicarme eso, nada más. ¿Los demás entienden la tarea? Más o Sí, menos. profe. O sea,
No, o sea, Mirá, ahí te pasó algo, profe, que los pinzones, eso. Bueno, pará, Rodrigo, que quiero escuchar a María. María, no, que más o menos milagro. entendí, o sea. Mira, Darwin observó a los pájaros, esos, y vio que tenían distintos tipos de pico. Entonces dijo, los individuos que forman las especies son variables, o sea, hay variabilidad. ¿En qué la vio la variabilidad? En los distintos tipos de pico, ¿sí? Vio que esos distintos tipos de pico pasaban a los descendientes. Y vio que en realidad cada pico era favorable, les voy a adelantar, cada pico era favorable para una fruta diferente que había en la isla. De acuerdo al tipo de pico era lo que comían y por eso vivían en una isla y no en otra. Entonces era favorable para un ambiente y no para otro. Tener un pico largo, un pico corto, dependía de lo que comían. Y ahí se dio cuenta que las características, cuando había variabilidad, se seleccionaban naturalmente. O sea, este pájaro yo lo puedo tomar como asociación, no sé si sabes cómo, o sea, cuál es el pájaro, pero por ejemplo, el pájaro, el naranjero. Sí. O sea, ese pájaro vos le das naranja y está como loco, o sea. A eso lo puedo asociar con el pájaro este, o sea, con los... Claro, ¿dónde va a sobrevivir él? los En una pinzones. isla que haya... Él no, el pájaro naranjero que vos decís no va a sobrevivir en una isla que haya cocos. ¿Me entendés? Claro. Porque no va a poder comer cocos con ese pico. Quizás pueda sobrevivir en una isla que haya tangerinas, sí, pero no en una que haya cocos. Entonces eso fue lo que vio Darwin, que ciertas características se seleccionan en un lugar y no en otro. Y que para que haya selección tiene que haber variabilidad. Entonces ustedes leen un poco sobre la historia, cómo hizo, y me hacen un resumencito, me explican cuáles son las variaciones y esas cosas. El resumen puede ser esto, ¿no, profe? Que te pasé de 100. Sí, pero vos me tenés que mandar la tarea igual. Porque yo no me puedo poner a leer todo ahora. Ah, pero te pasé toda la aula, eso es una diferencia. No, yo estoy dando clase ahora, no estoy corrigiendo deberes. A ver, hazte pelear, Rodrigo. Bien, vamos a pasar a otra cosa. Se los voy a poner grande. Este póster es falso, ¿no? Pero les voy a contar un poquito quién es Wallace. El póster dice, el 1 de julio de 1858, Charles Darwin y Alfred Wallace presentan su teoría de la evolución por medio de selección natural en la Sociedad Linneana de Londres. ¿Qué pasó? Darwin estaba en un lugar, en un país, y Wallace en otro país, muy lejano. En esa época no había comunicación entre personas de distintos países, a no ser que viajaran. Pero no había una comunicación fluida como hay hoy, porque no había ni teléfono. Entonces, mientras Darwin viajaba y estaba en la isla Galápagos y observaba y formulaba la teoría de selección natural en su mente, Wallace, en la otra punta del mundo, también lo hacía. Wallace leyó a Darwin y supo en qué andaba y le mandó su teoría. Cuando Darwin la leyó, vio que era igual a la de él. Entonces se sorprendió de que dos personas en distintas partes del mundo observaran lo mismo y llegaran a la misma teoría. Entonces se juntaron en Londres y presentaron la teoría juntos. La pregunta es, ¿por qué Darwin es famoso y Wallace no? Y porque, Porque o sea, Darwin, esas especies se encuentran en un lugar, siendo de que el Wallace estaba en otro lugar y, o sea, por ende, esos animales no tendrían por qué estar ahí, o sea, eso es lo que pienso yo, no sé. no, Wallace observó otras especies. Ni sabemos lo que Ah, o sea, miraba puso sobre Wallace otras porque... especies. Sí, él empezó, porque Darwin llegó a esa teoría por la observación de especies. Y Wallace también, de la misma forma, ¿sí? Lo que les quiero explicar es que no hubo forma, no se copiaron ni nada. Cada uno observó lo que pasaba en la naturaleza y llegó a la misma conclusión. Entonces se juntaron y presentaron la teoría juntos. ¿Por qué Darwin es famoso?
porque Darwin escribió el libro. Porque Darwin tenía dibujos de todos los pinzones, hizo estudios, hizo comparaciones, hizo gráficas. Entonces Darwin, a diferencia de Wallace, tenía pruebas que avalaban su teoría. Por más que Wallace haya llegado a la misma conclusión, lo de Wallace solo era teoría y lo de Darwin tenía pruebas. ¿Entendés? Darwin te podía dar ejemplos. Darwin hizo un trabajo de recopilar datos y todo eso fue quedando en la ciencia, ¿no? Empezamos con la observación. ¿Qué? Si es lo mismo, profe, no importa que uno tenga prueba y el otro no. Sí importa, porque a la hora de demostrar mi teoría, yo tengo pruebas. Y vos me decís, y yo lo vi, pero yo lo vi y tengo pruebas. ¿Me entendés? Es como si... O sea, a vos te agarran y dicen, ¿vos tenés prueba? No, y al otro le dicen que sí. ¿Y vos qué haces acá? O sea, venís tirando una teoría, siendo que el otro dice la teoría y me está mostrando pruebas de que eso es verdad. O sea. Claro, pero es como si hay un asesinato, ¿no? Y los dos sabemos quién fue, pero yo le saqué una foto. ¿A quién le van a creer? A mí, que le saqué la foto. Claro. Es así. Entonces el pobre Wallace no recibió el mérito y pasaron los años y el nombre de Darwin es el de la teoría, es el de la selección natural. Igual los profes de biología lo recordamos porque nos llama la atención que hubiera pasado eso. ¿No? Es raro, pero pasó y Darwin es el crack y el otro no. Por eso hay que tener pruebas. Esa es la conclusión. Siempre, arre. Siempre saquen fotos, videos, hay que tener pruebas. Bueno, ahora les puse acá algunas frases que ustedes tienen que tener en el cuaderno y que las tienen que copiar. Para que las tengan. Bueno. Para que las tengan a la hora de... Para que tengan pruebas. Para que tengamos pruebas, claro. La selección... Esperá, la estoy copiando. La selección... No, pero yo te lo mando, tranquilo. Vos escuchame a mí, préstame atención para entender. Más o menos la corría. No, a ver, yo después se los mando. Ustedes me prestan atención a mí, que yo se las explico y después tranquilo en su casa las copian. O las imprimen o hacen lo que quieran, o le sacan fotos. La selección natural actúa sobre individuos, pero sus consecuencias son sobre la población. ¿Qué quiere decir? Que la selección natural va a seleccionar la característica de un individuo, pero después, con el paso del tiempo, se va a ver en toda la población, como el cuello largo de la jirafa. ¿Sí? Se selecciona en un individuo, pero después todas las jirafas tienen el cuello largo. La selección natural actúa sobre fenotipos, pero la evolución sobre los genotipos. ¿Qué es el fenotipo? Lo que ustedes ven. Mi fenotipo es mi color de piel, mi color de ojos. ¿Eh? ¿No? ¿El rostro? ¿El rostro? Sí. No, no solo el rostro, Todo la entero. altura, todas mis características visibles. Ok. ¿Está? Sí. Es lo que se selecciona naturalmente. Pero en realidad lo que se está seleccionando es el gen que mutó para dar esa característica. O sea, se selecciona el fenotipo cuello largo de la jirafa, pero en realidad se seleccionó el gen que dio el cuello largo de la jirafa. Una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que está pasando. La selección natural se observa mirando hacia atrás y no hacia adelante. ¿Para qué? Para entenderla. ¿Cómo entiendo yo que hoy todas las jirafas tienen el cuello largo? Porque miro para atrás y veo que en un momento lo tuvieron corto. Y que después había de cuello corto y largo. Y que después terminaron todas de cuello largo. Entonces miro el pasado y entiendo el presente. La selección natural puede producir nuevos caracteres, aun cuando actúa sobre caracteres ya existentes. ¿Qué quiere decir la esto? evolución en sí, o sea, por ejemplo, el día de mañana se puede producir nuevos caracteres, o sea, caracteres, mejor dicho, en una persona, por ejemplo, como ponerle algo de la evolución. Sí, pero un ejemplo de un nuevo carácter a partir de uno ya existente. Y qué sé yo, el día de mañana le sale, no sé, un tercer ojo, no sé, ni idea. ¿Y cuál es el carácter ya existente? ¿Los dos Y ojos? el ya existente, los No, dos pero los ojos. dos ojos los sigo teniendo, eso no se modificaron.
Ok. Ese es un nuevo carácter. Esto lo que modifica es uno que ya existe. Y yo les voy a dar un ejemplo. Ahora mismo. Una mejor visión, por ejemplo. No, porque ese es un carácter ya existente, que mejora. No, es este. Mira, me refiero a esto. ¿Qué es eso? Ahí, ¿Un se lo dedo? pongo grande. ¿Cuántos dedos cuentan? Uh, 1, 2, 3, 4, 5, Seis. 6. Es el sexto ¿Seis? dedo del panda. Ah. Sí, los pandas ¿Y por tienen qué, 6 profe? Pero dedos. yo creo que son seis, ¿en serio? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 6, sí. Mirá, 1, 2, 3, Sí, 4, claro. 5, 6. Ah, ¿Ok? no, no, sabía contar los 7, no sé por qué. No, no. 6. ¿Por qué tienes, por qué es una característica que actuó sobre Para ganar el bambú. para sacar las hojas del bambú? Sí, exactamente. Pero eso es la característica favorable. Pero ¿de dónde salió este sexto dedo? De una característica que ya estaba. Y ahora les voy a explicar de cómo. un quinto dedo, ¿o no? No, el quinto dedo los tiene. El sexto, ¿no? Sexto. ¿De dónde salió? De un Esa es la oso. pregunta. Ah, No, de acá, para. Pasa Este rápido. hueso, ¿Qué fue eso? este hueso se llama sesamoideo. Este que tenemos acá, en la mano nuestra lo tenemos. ¿Y No, qué pasó? biología tengo dentro. Sí, ocurrió una mutación en ese hueso que lo hizo más largo. Por eso dice que puede actuar sobre algo que ya existe y modificarlo para que aparezca algo nuevo. ¿Sí? Este hueso que tiene en la palma de la mano es el que se modificó y hizo aparecer ese sexto dedo. 5 dedos y acá sale el sexto. ¿Entendieron? Sí. Bien. ¿Qué más? Acá está. Este es el panda gigante y este el panda rojo. ¿Sí? Son dos especies diferentes que salieron de una en común. El ¿Y por panda qué uno gigante rojo y tiene el la... otro es... Profe, ¿por qué uno coge y el otro blanco y negro? Porque son distintas especies y por la evolución y la zona en la que vive se Son seleccionó pandas. distinto color de pelaje. O sea, a Ajá. través Por de la selección. evolución de los animales, o sea, en este caso, por ejemplo, se representa el oso directamente a través de la evolución, o sea, fueron adaptando diferentes características, como por ejemplo el panda rojo, o sea, es rojo como tal, porque debe de vivir en un hábitat diferente al del panda gigante, y el Sí, panda rojo, o sea, ahí como que tiene un dedito más chico que el del panda gigante. No, el panda claro. rojo tiene, sí, eso. El panda rojo tiene 5 dedos y el hueso sesamoideo como nosotros. El panda gigante desarrolló ese sexto dedo. ¿Por qué? Son distintas especies porque viven en distintos ambientes y se seleccionan características diferentes. Y aparte, quizás porque a este nunca le apareció esta mutación. Si no hay variabilidad, no hay selección. O sea, ¿me explico? Sí, sí. Quizás a este le puede aparecer ese sexto dedo, pero para él no va a ser favorable porque él no come bambú. Y Claro, no, la entonces no. evolución, o sea, que va en sí a través del hábitat. Y lo que come. Claro, o sea, va a través del hábitat, o sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, el, el bichito de anterior que estábamos viendo, que tenía 6 dedos también, creo. O sea, El que panda, era un panda. era un panda. Ah, una Sí, manito chica tenía. era la mano de un panda. Ese estaba comiendo bambú, creo. Sí. O sea, claro, desarrolló a través de la evolución del animal en sí, o sea, el dedito como más largo, ¿viste? O sea, Es lo mismo, si el panda gigante no comiera bambú, sería como el panda no, rojo, el Lelo. claro, Sí, pero no pero es sin las porque características. come bambú. Pero no es que el sexto dedo aparece porque come bambú. El sexto dedo aparece porque sí. Se selecciona porque es favorable para comer bambú. Si no ¿Sí? comiera bambú, o no sea, puede lo que te tener. favor... ¿Para qué tenía? ¿No servía?
Y capaz que le serviría para otra cosa y se puede seleccionar igual. No sé, vos estás diciendo que sirve para quemar bambú. Estás diciendo que sirve para eso. No, o sea, sirve para lo que pinte, ¿no? No, Pero, estoy diciendo que fue seleccionado porque para el panda fue bueno para comer bambú. Ah, No es lo mismo. A ver, ¿hay seres humanos con 6 dedos? Sí. Sí. ¿Ok? Nacen, ¿verdad? Nacen con 6, nacen con 7. Nacen con 4, nacen con 3, nacen con manos, con uniones así como los patos. O sea, hay variabilidad, hay variabilidad. ¿Por qué no se seleccionan los seres humanos si nace con manos con membranas como los patos? Y porque no vimos en el agua y no nos sirve para nadar. Si nosotros le encontráramos una utilidad a ese sexto dedo que nos ayudara a vivir más, a reproducirnos y a pasar la descendencia a nuestros hijos, se puede seleccionar. ¿Me explico? sí. pero la forma de reproducción también tendría que ser con, o sea, con una persona o sea, esto vos lo dijiste con 6 dedos, una persona de 6 dedos. Pero para que se transmita a un descendiente tendría que ser con otra persona de 6 dedos. No, no tiene por qué. O Yo sea, lo que puede tengo que ser la suerte de hacer, verdad. yo lo que tengo que hacer es tener muchos hijos para que alguno herede mi característica. Sí, o sea, es hacerte verdad. O sea, capaz que alguno de ellos te toca con esas A alguno de características. ellos le puede tocar. Claro, Cuantos pero más hijos yo tenga, por eso los animales es más fácil la selección natural porque tienen muchos hijos. Los seres humanos tenemos 1 o 2. O Entonces, 5. cuanto más hijos yo tenga, más le puedo pasar la característica, más la puedo heredar. Si los seres humanos quisiéramos ser mejores, seleccionaríamos con quién tener hijos, qué característica. ¿Vieron cuando van a comprar esperma y eso? En las películas que seleccionan si es rubia, si esto, si tiene enfermedades, si es inteligente. Bueno, ahí estás haciendo selección. Dependiendo de la cantidad de hijos que tenga con esa persona, si hereda o no esas características. No te podés asegurar 100% de que las herede. claro, pero digo de que tenés más porcentajes de asertibilidad. De asertibilidad no, Sí, o sea, tenés más porcentaje de que te salga, o sea, con un sexto de dedo que lo herede. claro, de que lo herede, o sea, siendo así de que las dos personas tengan un sexto dedo, o sea, eso es lo que digo, de que tenés como, o sea, de que la mujer que va a tener ese hereditario, Ah, o bueno. sea, esa personita, o sea, si estuvieron con otra persona que tiene 6 dedos, o sea, Y ahí tenés el 50% de posibilidades y si no tenés el 25%. claro, lo mismo pasa con los otros Y, animales. y si todas las familias fueran en 6 dedos y tuvieran 100%, ¿no? Y toda la familia viene con 6 dedos. Sí, claro. Y ahí es cuando empieza a adaptarse la característica a la especie y empieza a generarse una nueva especie de humanos con 6 dedos. Miren de lo que estamos hablando, yo no puedo creer. Estaba María, hablando de ¿querés los pandas, estaba hablando de los pandas y estamos con los humanos. Bueno, vamos a seguir. Bien. Otra cosa que tienen que saber es que la selección natural no es perfecta. ¿Eh? ¿Qué es eso, pero? ¿Qué es eso? Está un galo. Es un perro. Arrugado. Un Sharpei, ¿no? Sí, se la pongo grande. Uh, Es un Sharpei. ¿Sí? Les voy a contar algo del perrito ese. son re enojones. Bien. Son feos. Bien, esperen que le voy a contar. Hay personas que le parecen lindos, Rodrigo, viste que eso va en cada uno. La selección natural no es perfecta, dice el título, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede que hay genes que están ligados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, el pavo, ¿no? El pavo real que tiene esas plumas hermosas, el macho, pero ¿vieron esa cresta acá que le cuelga horrible, no? El pavo. Entonces, ¿qué pasa? La selección natural selecciona naturalmente al pavo que tiene el plumaje más lindo, porque es el que va a conquistar a la hembra y es el que va a lograr reproducirse. Pero si el gen de las plumas está ligado
al gen de la papada, si se selecciona las plumas, se selecciona la papada. Están ligados, están juntos. Entonces a veces se seleccionan naturalmente ciertas características, como esa papada del pavo, que no tiene nada de favorable, pero se selecciona como consecuencia de las plumas. ¿Entienden lo de los genes ligados? Sí. O sea, por ¿Sí? ejemplo, dos pavos reales tienen como uno descendiente, o sea, y no le sirve de nada la papada al descendiente, pero está, o sea, están ligados. Está ligado con las plumas, Ya. con el gen de las plumas. Los genes se ligan, el de las plumas con el de la papada. Si le das la pluma, le das la papada. Punto. Con este perro, ¿qué sería ¿Entiende? lo que está ligado? Las lugas. Bien. Están ligadas el grosor de la piel con una enfermedad autoinmune que le da fiebre. ¿Le da qué? ¿Qué pasa a este perrito? Fiebre. Ah. María, se corta. ¿Qué? No, nada. ¿Qué es lo que le pasó a este perrito? Esto no es selección natural. Ese es el problema. Porque si fuera selección natural, no seleccionaría esa piel. Esto es selección artificial. ¿Sí? Acá hay manipulación genética humana a favor de que el perro se vea más lindo y más gente lo compre. Entonces, se manipuló el gen que hace que la piel sea más gruesa y lo que no sabían era que, o sí sabían y no les importó, ojo, que está ligado ese gen a lo que controla la temperatura corporal. Entonces, más piel da como consecuencia más temperatura. Mira, ¿se Más puede manipular el gen de un temperatura, animal? ¿Se puede manipular el gen de un animal? Y obvio. O sea, por ejemplo, lo que vos dijiste, profe, en la anterior clase, o sea, Rodri, no sé si te acordás vos, por No, ejemplo, yo no vine, yo no pude entrar. no estuvo por él, no pudo ejemplo, entrar. como lo que dijo la profe de ejemplo, fue, ¿viste los perritos chinos, esos chiquitos que entran en una Sí, taza? sí. O sea, ahí lo que hicieron los chinitos fue manipular el ADN de los perritos, o sea, esos perritos, con una enfermedad que se llamaba enanismo, ¿no? Con la Sí, enfermedad del claro. enanismo, y Entonces, ese perro nace chiquito. O sea, también hay otros tipos de animales, o sea, que también le ponen... entonces se puede eh, manipular, no sé, a un claro, perro con los genes de un ave, con alas. no, No, porque en realidad todavía no han encontrado la forma de que una especie acepte ADN de otra especie. ¿Entendés? Lo que Ah, pueden manipular son los genes propios de la especie para modificarla en su fenotipo, o sea, en cómo se ve el animal. También sabemos que la verdura, o sea, nosotros vamos a tener una clase solo de manipulación genética y yo les voy a mostrar todas las modificaciones que se han hecho. Que está buena, profe, esa yo clase vi está buena. un coso de ciencia, ¿viste? Que ¿viste el apocito eso? Le quitaron el móvil, manipularon para que le nazcan con un pico, un pico con dientes. Como antiguamente, porque supuestamente tenían antecesores que eran dinosaurios, supuestamente hicieron que, para que tengan su pico así. Claro, por eso, porque no es el gen de otra especie, sino que los dientes están en el gen de los pájaros, porque ya estuvieron en sus ancestros. Los ancestros de los pájaros tenían pico con dientes. Lo que pasa es que la selección natural favoreció que no los tuvieran y entonces los perdieron, pero en el ADN está guardado. Yo lo que digo que ellos no pueden hacer, por ejemplo, es ponerle alas a un humano, porque en mis genes no está el gen de las alas, porque Ojalá yo no se tengo pudiera. ningún ancestro con alas. Entonces, les cuento lo que le hacen al perrito. Le manipulan el gen que le da grosor a la piel. Cuando manipulan ese gen, afectan el gen de la temperatura. Entonces, el perrito, el 25% de los perritos, no todos, llegado a los 18 meses, empieza a tener fiebre, hasta de 40 grados, todos los días, y pasado el tiempo puede morir. Y no tiene cura, la única forma es darle remedios para la fiebre todos los días, eso le afecta al estómago. Y bueno, y acá hay información, creo que hasta el día por si lo...
O sea, le das medicamento y eso al perro ese y por un cierto tiempo y ya Porque no está. tiene cura, no tiene cura. En 3 o 4 Algunos de días los muere. síntomas, F. sí, algunos de los síntomas que acompañan este cuadro es el hocico inflamado, labios y otras articulaciones hinchadas, inmovilidad, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dificultad para respirar. Y ya le dije, el 25% de los Sharpei presentan esta patología. Solo el 5% de los casos pueden agravarse. Aunque no se conoce nada bien sus causas, se considera un rasgo genético heredable. No se sabe si es un solo gen o varios son los culpables, pero se atribuye su aparición a varios factores. Entonces ahí, después ustedes se siguen leyendo, les dice que tiene que ver con los genes ligados del perrito. Los perros están todos modificados. Lo que pasa es que después de un tiempo, cuando a las personas les deja de interesar esa raza, vieron que hay razas que se ponen como de moda. Después de un tiempo, cuando a la persona le deja de interesar esa raza, ya no lo reproducen con la misma raza, dejan que los perros se reproduzcan entre sí, y ahí es que vuelven a ser como los perros de la calle. Está, pero por ¿Sí? ejemplo, hay perros que o sea, ¿Entienden a dónde voy? Si usted, por ejemplo, agarramos los Sharpei, ¿no? Ay, todos compramos Sharpei, qué lindo, qué lindo, qué lindo, y los cruzamos con Sharpei para tener Sharpei y vender más Sharpei porque salen carísimos, ¿no? Pero después un día nos aburrimos, ay, porque se mueren y se enferman y no sirven para nada y tienen mal humor, como dijiste vos. Los dejamos en la calle y se empiezan a cruzar con los perros normales, pierden esas características, porque no se seleccionaron naturalmente. Y sus hijos empiezan a ser parecidos a los perros de la calle, que son los perros de verdad. ¿Entendieron? Sí, claro. sí. Bien. Bien. Hacemos un repasito entonces, para ir terminando. Bien. Acá los postulados. Que como Darwin los descubrió y los postuló observando los picos pinzones. de los pinzones de las Islas Galápagos. Darwin empezó a observar los pájaros, vio que tenían distintos tipos, que cada tipo de pico servía para una fruta específica o para una semilla, y ahí empezó a escribir y llegó a estas conclusiones. Eso es lo que ustedes me tienen que contar de tarea. ¿Qué vio Darwin ahí? ¿Cómo eran los picos? ¿Para qué servían? Esas cosas. Después acá les conté del pobre Wallace, que llegó a la misma teoría que Darwin, pero como no tenía pruebas, quedó en el olvido. Acá les dije que la selección natural actúa sobre individuos, pero sus efectos se ven en la población. Actúa sobre los fenotipos, y dijimos que el fenotipo es lo que vemos, y el genotipo es lo que está en el ADN. Que para entender la selección natural tenemos que ver hacia el pasado, y que puede producir nuevos caracteres, el sexto dedo, aún actuando sobre caracteres ya existentes, que es el hueso de la mano, ese es el carácter ya existente. Acá la imagen del sexto dedito, acá la imagen del hueso, tomando la caña de bambú, y se los comparé con el panda rojo que no tuvo esa característica, primero porque quizás no apareció la mutación, segundo porque quizás no sea favorable para el ambiente. Después hablamos del sexto dedo de los humanos y si es favorable o no, y si se seleccionaría naturalmente o no, pero todos son supuestos que uno puede llegar a conclusiones. Después hablamos de que la selección natural no es perfecta porque hay genes ligados y a veces si algo es favorable se puede heredar junto con otra cosa que no sea favorable. Y hablamos de la manipulación genética en este tipo de perrito y las consecuencias que Hay veces que, por ejemplo, no sé si es así, no, es una opinión, no, pero por ejemplo, cuando hay una evolución que es favorable, o sea, por ejemplo, en la siguiente evolución, o sea, a través de descendientes y todo, por ejemplo, puede llegar a algún momento de que ese beneficio se puede, o sea, descartar. Sí, obvio. Sí, 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 sí. Obviamente.
pasa, y nosotros vamos a ver ejemplos de cómo pasa eso, de que se pierden características que se obtuvieron, sí. Pero ¿por qué se van a perder? Porque no van a ser seleccionadas naturalmente. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, igual saben que me pueden escribir si tienen dudas sobre la tarea. Y acuérdense del escrito, que hay gente que me lo debe. Yo te lo pasé, profe, pero no lo corregiste. Sí, el tuyo, Rodrigo, era lo del león blanco, Sí. ¿no? Pero lo que yo te dije es que cuando agrando la imagen para ver cómo está escrito con lápiz, hay partes que se me pierden. Si vos no me podés sacar en 2 fotos o repasarlo para que yo lo pueda ver bien. Porque lo leí, pero hay cosas que me pierden. ¿Está? ¿Y me lo mandá de nuevo? Sí. Dale, gracias. ¿Alguien más? Después corregí el de los alces, de las cebras, que estuvo muy bueno. No, de las jirafas. Yo lo hice también. Tráeme en serio, abuela. Sí, el de las jirafas de Dana, que me hizo darme cuenta que las jirafas tienen cuernos. Yo no me había dado cuenta. ¿Tienen? Sí. No, Tiene cuernito, tiene. Sí, pero unos yo me chiquitos. fijaba en el... ¿Pero para qué yo le me sirven los fijaba buenos? en el cuello Yo creo que y- no les sirven para nada. y en la- Yo creo que no les sirven para nada. Sí sirven. Mirá, yo estaba leyendo la tarea de Dana. Dana estaba, no está más. Yo estaba leyendo la tarea de ella Profe, y... ¿Qué? que Dana me acaba de escribir de que no se puede conectar por temas personales y eso. Bueno, está, no hay problema. Bueno, la tarea de ella, y a veces es difícil en la casa, ¿viste? Ella cuenta que las jirafas tienen esos cuernos, que yo qué sé, yo siempre me fijé en el cuello, en las manchas, y los cuernitos de las hembras están cubiertos de pelo, por eso no se ven. Pero los cuernitos de los machos los usan para pelear también, como el cuello, y entonces pierden el pelo y por eso se ven. No es que los machos tienen cuerno y las hembras no. Las hembras lo tienen cubierto de pelo y los machos lo pierden. Y después también que según el color de la mancha de la jirafa es la edad. Cuanto más oscuro es, más vieja es la jirafa. Yo pensé que, o sea, yo había puesto así sobre el cuello y eso, pero no me quedaba muy claro, porque yo agarraba y entraba a Google y ponía sobre sobre la piel de la jirafa y uno me saltaba más oscuro y el otro más claro, y dije, ¿esto de evolución o es a través de los años que se van poniendo más viejos y Sí, se va poniendo más oscuro. ¿Y qué más? Y que son como huellas digitales. Que el patrón, ¿no? Cada patrón es único en cada jirafa. Claro, o sea, Después la disposición y eso varía mucho. La disposición, la forma y todo es único en cada jirafa. Y después estuvo el del tiburón martillo, que también estaba bueno. Sí, era mío. ¿De quién? ¿María? Sí, el tiburón martillo, sí. Sí. Lo que me faltó ahí, que yo te anoté, es saber cómo apareció, cómo se seleccionó. ¿Cuál es la ventaja de tener esa nariz, el tiburón? ¿La nariz? ¿No? Está. Sí, es la nariz. Sí. La que tiene esa forma así es la nariz del tiburón. Por ejemplo, Entonces, sí, hay muchos animales que se pueden caracterizar, o sea, para ese escrito, ¿no? Por ejemplo, en vez del tiburón, no sé si dijo martillo o algo, pero sí, también martillo. también está el pez espada, o sea, el pez sierra. Que también es un tiburón. Entonces, si Te lo nosotros volví a vamos enviar. para... ¿Qué me faltó Si nosotros poner? vamos para... ¿Qué, Lourdes? ¿Qué me faltó poner? ¿Por qué es favorable tener esa nariz? ¿Por qué se seleccionó? ¿Me entendés? Porque si vamos para atrás, vamos a los tiburones, teníamos los tiburones todos iguales. Y en un momento, de acuerdo al lugar donde vivían, se empezaron a separar y empezaron a tener características diferentes. Por ejemplo, el tiburón espada, el tiburón martillo, después está el tiburón remo, el tiburón ballena. Y entonces, ¿por qué las diferencias? Es como el pico de los pinzones.
pero el pico de los pinzones de acuerdo a lo que comen, pero la nariz en forma de martillo, ¿en qué es favorable? ¿O será que no es favorable y está ligado a otro gen? Me También parece puede que pasar. es eso, o sea, porque el pez martillo, o sea, esa forma que tiene es como media rara. Porque aparte, Wow. según lo que me contaste, María, los ojos están en los extremos, ¿o no? Sí. Y Los entonces, orificios están. pero capaz que ahí la visión, yo no sé cómo es la visión de él, si él tiene visión hacia los costados, si él puede ver al frente o no, Y es beneficiosa. Ah, si es claro, claro, sí. beneficiosa o no. Me está faltando eso. Eso. Sí, Ah. ¿por qué se seleccionó eso? ¿No? O sea, podés buscar por qué es beneficiosa la nariz del pez martillo, algo así. ¿Está? Está. Sí. Bueno, los dejo, chicos, si no hay más dudas, me escriben, estamos en contacto. Bueno, profe, muchas gracias. No, por favor, un vemos. placer, como siempre. Chao. Chao. Gracias, chao. Queda Igualmente. grabada, cualquier cosa la pueden ver. Chao. Chao. Bueno, yo no. El libro hipertextual, Darwin Evolución. You are currently the only person in this conference.